Yo siempre he sido un convencido de que la Iglesia Católica está llena de figuras interesantísimas, personajes que han aportado muchas cosas a la sociedad, como el sistema universitario, los primeros hospitales por especialidad. Y hoy pues traigo para ustedes uno de estos casos. Digo, no tienen que creerlo simplemente porque lo diga yo, sino contrastando quizá prejuicios que alguno pueda tener con una de estas figuras interesantes. Sin duda, estoy hablando hoy de Edith Stein, la primera mujer que tuvo un doctorado en filosofía en Alemania, una persona que pues destaca por la trayectoria que tuvo como filósofa judía y al mismo tiempo como religiosa de clausura de la orden de las Carmelitas Descalzas, luego de un periodo largo de ateísmo, de búsqueda y desde luego de muchos éxitos en los círculos intelectuales europeos del siglo XX. Así que hoy pues vamos a hablar acerca de Edith Stein, para mí la mujer más importante del siglo pasado por sus aportaciones en campos específicos como la fenomenología, por la elaboración que hizo acerca del feminismo y también por todo el aporte que dejó en la teología católica y que posee una relevancia que pues va a ser un clásico porque no quedó encasillada en una época, sino que fue capaz de decir y de escribir cosas tan profundas, tan útiles, que van a servir en cualquier momento, en cualquier año, en las diversas culturas. Así que bueno, estaremos hablando de Edith Stein, una mujer que tiene una característica muy especial. Vivió lo que escribió y quiero que eso sea nuestro punto de partida. ¿Cómo es eso de que vivió lo que escribió? Sí, cuando ella se convierte al catolicismo, sí, obviamente ella continuó siendo filósofa, y al momento que decide ingresar al convento, afortunadamente las superioras le pidieron que siguiera escribiendo, que no se desconectara pues de los círculos intelectuales, porque la fe también tiene una palabra en cuestiones de cultura, de nivel profesional. Entonces, pues obviamente escribió aspectos como la empatía, que de hecho fue el tema de su tesis, y otras cuestiones como la fe, la esperanza o el sentido de la cruz como derrota de los que hacen el mal, de los que promueven el odio. Tomen en cuenta que a ella le toca vivir el periodo del nazismo, entonces cuando ella escribe La ciencia de la cruz, pues ella ya apunta a que al final pues los movimientos que polarizan a la sociedad, que la esclavizan, tienen sus días contados, ¿no? Y que tarde o temprano se derrumbarán. Entonces, bueno, ¿por qué digo que vivió lo que escribió? Pues porque redactó cosas sobre la esperanza, pero uno puede escribir acerca de ella y no necesariamente vivirla, ¿sí? Pues con Edith Stein se dieron las dos cosas. ¿Y cómo lo sé? Pues por los testimonios de aquellos que vieron cuando los nazis la deportaron a diversos campos de concentración, terminando en la cámara de gas, muriendo asesinada en la cámara de gas de Auschwitz-Birkenau, que es el campo de concentración que pues muchas veces tenemos como el más conocido, es el que aparece en la mayoría de documentales, películas y libros, no porque no haya habido otros, ciertamente los hubo y también con el mismo grado de horror. Lo cierto es que Auschwitz era el de mayor extensión y por eso suena más, es donde muere Edith Stein. Lo increíble de su historia es que una exalumna, porque obviamente fue profesora, logró verla cuando ya se la estaban llevando, fue la última persona con la que habló pues, de las circunstancias que estaba viviendo y luego surgieron testimonios de personas que la vieron en los vagones del tren animando y consolando pues a niños que habían perdido a sus padres para que no se sintieran solos en esa hora fatal, ¿no?
Y una persona que logra mantener su esperanza en esas circunstancias, pues tiene un mérito muy grande, porque quiere decir que lo que escribió realmente lo creía y realmente lo vivió. A mí lo que me parece grande de Edith Stein es que no permitió que los nazis, estos criminales, le robaran la fe, le robaran la esperanza. Y pues las personas que tuvieron noticias de ella en esas situaciones tan tremendas que se vivieron en el Holocausto, sobre todo entre 1933 y 1945, pues hacen de esta filósofa y también de esta religiosa en la última etapa, que es en la que persevera, ¿sí? Pues una figura icónica, ¿no? Y una heroína en todo el sentido de la palabra, o sea, una mujer que vivió lo que escribió a un grado heroico, ¿no? En medio de circunstancias bastante complejas, bastante difíciles. Así que dicho esto, nos aproximamos a la vida, obra y pensamiento de Edith Stein. Para hacerlo más claro, he planteado 4 subtemas: breve biografía, el segundo fenomenología, porque fue el sector de la filosofía a la que ella se dedicó por los profesores que tuvo y los compañeros. Era una corriente muy en boga y ella logró profundizar bastante en ella y reflejarlo en sus escritos, en su tesis, como ya mencioné, sobre la empatía y en otros estudios fenomenológicos. El tercer subtema son pensamientos, una serie de selecciones que hice yo, partiendo de un compendio que hizo el padre José Millán Calvo en un libro que se llama Edith Stein, síntesis de su vida y obra. Yo recomiendo mucho este libro porque es un compendio de pensamientos de Edith Stein, pero cada uno tiene su fuente para tener la certeza documental de lo que se está diciendo, y entonces facilita mucho porque vas directo, sí, están clasificados, entonces te sirve para una plática, para hacer un video o incluso ya un artículo un poco más elaborado. Y el último subtema, pues, es la relevancia, o sea, por qué Edith Stein, que vivió en el siglo pasado, sigue siendo y seguirá siendo importante hoy. O sea, ¿qué nos tiene que decir? ¿Qué nos aporta? O sea, ¿cuáles son las razones para sentarnos a ver este video? Y voy a dar varias, pero adelanto una. Edith Stein vivió la Segunda Guerra Mundial. Su vida no puede ser en vano. Nos sirve a los que nacimos después como recordatorio de lo que la humanidad es capaz de hacer cuando pierde los valores. Muchas veces escuchamos que la gente hace menos temas de ética, ay, los valores, ¿no? Y hasta se hace burla de ello. Pero cuando se pierden, se llegan a estos extremos, como lo fue el Holocausto, donde los nazis, a través de terrorismo de Estado, pisotearon la dignidad humana, y Edith Stein viene del pasado a decirnos, yo ya viví lo que es una sociedad que se dejó llevar por las ideologías políticas. Yo ya viví lo que puede pasar cuando se pierde el sentido humano más elemental. No lo pierdan ustedes. Entonces ya de bote pronto eso la hace relevante. De hecho, y como nota, cuando cae el régimen de Hitler en abril de 1945, sabemos que a final de ese mes se suicida en su búnker, en el búnker de Berlín, pues ya llegan los aliados, especialmente en la zona de los campos de concentración, llegan los soviéticos, los descubren, empieza pues el proceso de la separación de Alemania, y en todo ese hecho se dio una discusión entre 2 grupos de historiadores alemanes. Un grupo decía que había que eliminar por completo los vestigios de los campos de concentración, que no quedara piedra sobre piedra, porque obviamente pues fueron lugares donde se cometieron cosas horribles. Y había otro bando de historiadores, que es con el que yo me identifico, que decían, y al final son los que ganaron, que abogaron por la conservación de estos lugares, en primer lugar, por respeto a las víctimas, quienes a su vez también habían pedido no ser olvidadas. Y en segundo lugar, para que nos sirviera a las nuevas generaciones como recordatorio de lo que puede pasar cuando se pierde el sentido común. Entonces, Edith Stein pues se suma, ¿sí?, a estos lugares
que sirven como recordatorio en materia de derechos humanos. Bien, pues comenzamos con la breve biografía. Aquí tenemos una foto de Edith Stein que a mí me gusta mucho porque refleja ese talante intelectual de una mujer inteligente, con mirada atenta y que no tenía miedo a hacerse preguntas. Las que fueron sus alumnas testificaron en el proceso de canonización y dijeron cosas muy interesantes. Se me vienen a la memoria tres. Primero, pues que era alguien muy preparada, o sea, que realmente estaban ante un intelectual en todo el sentido de la palabra. Lo segundo, que era muy alegre. Y lo tercero, su coherencia. Les motivaba a que no se quedaran en la mediocridad. Hay maestros que inspiran y Edith Stein era de ese grupo selecto que hoy nos hace falta, profesores, profesoras que inspiren, que con su propia vida, no solo con lo que dicen, sino con lo que viven, motiven a que otros se quieran sumar y tengamos una sociedad más positiva y con personas que amen lo que hacen, porque esa es la verdadera vocación. Entonces, con ese preámbulo entramos ahora sí en su biografía. Pues de entrada, tenemos que Edith Stein nació el 12 de octubre de 1891 en Breslau, Alemania. Hoy este territorio es Polonia. Acuérdense que hay muchos personajes que nacieron en un país, pero que actualmente por los cambios políticos que se dieron durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín en 1989, pues hubo cambios en la distribución territorial. Entonces, hoy por hoy puede suceder que nos encontremos con una figura que nació en un país, pero que actualmente ese punto geográfico ya es de otro. Le sucedió a Edith Stein, por lo tanto, la vamos a definir de acuerdo al momento histórico en el que ella vivió, como una filósofa alemana de origen judío, que lo vemos en su apellido. Ella fue hija de Siegfried y Auguste, su padre y su madre, y la hermana número 12. ¿Sí? Fueron 12 en total y ella ocupa este lugar. Su papá murió cuando ella era muy pequeña y aquí pues quien va a jugar un papel fundamental va a ser su mamá, que pues yo la aprecio mucho porque pues le costó mucho trabajo el proceso que vivió su hija, ¿no? Primero atea, luego recupera sus creencias, se convierte al catolicismo y luego monja de clausura. No es fácil para su mamá, que pertenece a una cultura totalmente distinta, poder asimilar esto. Hubo dificultades, pero pues siempre intentó pues sobrellevar las cosas con Edith, ¿no? Y llegar a un punto de acuerdo. Bien, en 1906, Edith Stein pues se declara atea, que esto pues, a mí me parece como muy actual, porque como que todos tenemos una etapa, no sé, secundaria o los 15 años donde pues nos puede pasar que entremos en un momento de ateísmo o agnosticismo. En mi caso, yo nunca he sido ateo, pero sí fui agnóstico, ¿no? Frente al tema de Dios, yo decía, no sé. Hoy, pues ya después de haber leído a Benedicto, a Tomás de Aquino, a la propia Edith Stein, ya no me queda ninguna duda, soy creyente, ¿no? Pero pues al igual que muchos de nuestros alumnos, enfrenta esta crisis de fe y dice, pues soy atea. Obviamente cuando nos topemos con una situación así, pues hay que ver qué tan abierta está la persona, que le demos nuestras razones de fe y respetando su espacio, se propone si hay apertura para proponerlo. En el caso de Edith Stein, ella pues se declara atea, no le encuentra sentido a la fe, no le encuentra una base, sin embargo, tiene un ateísmo que yo llamo ateísmo positivo, porque nunca se cerró a la posibilidad de creer. Es más, siendo atea, decía, no me parece razonable la fe, no le encuentro sentido, pero admiro a las personas que entran a una iglesia y se arrodillan frente a ese misterio que es Dios, ¿no? Entonces había un ateísmo clarísimo en 1906, pero no era un ateísmo necio, y eso es lo que le va a permitir evolucionar en su pensamiento. En 1916, ya en el mundo de la universidad, abriendo camino, presenta su tesis doctoral sobre la empatía, que es uno de los temas de la fenomenología. Un año después de presentar su tesis, estamos hablando ahora de 1917, ella va a vivir una experiencia que le va a acercar 11 años después de su ateísmo a una nueva forma de entender la filosofía.
Y esto va a venir con la muerte de un compañero, Adolf Reiner, quien muere en el frente de batalla, como lamentablemente sucedió tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Una cantidad impresionante de jóvenes pierde la vida en el frente de batalla. Entonces, cuando muere su amigo, ¿sí? Pues le duele, como nos dolería a cualquiera de nosotros, y lo lógico, pues va a buscar a la viuda, era casado, pues para darle el pésame. Pero le sorprende muchísimo que la viuda obviamente está triste, pero ella se imaginó que se le iba a encontrar tirada en el suelo, moribunda, y se le encuentra triste, pero con esperanza, con fe. Y eso para la fenomenología es muy importante, porque la fenomenología estudia la experiencia, sin matices, sin maquillaje, o sea, volver a la realidad de las cosas, ¿no? Y se topa con ello y platicando sale el tema de la fe como una especie de ancla que le está ayudando a transitar por este proceso tan duro como la muerte de su esposo y más en esas circunstancias. Obviamente, Edith Stein no se hace creyente en ese momento, pero le queda, digamos, la espinita de hay una fuerza que sostiene en los momentos de mayor crisis. Y esa fuerza, pues, tiene un elemento fenomenológico, ¿no? Entonces, la misma filosofía que la lleva al ateísmo es la misma que la va a llevar a ser creyente. Por eso yo defiendo tanto la filosofía. Eso de que la filosofía forma ateos no es cierto, ¿sí? La filosofía es una búsqueda sincera de la verdad, ¿no? Ya va a depender de nosotros, pues qué tan abiertos estamos y si nos encontramos también con las personas adecuadas que nos sepan argumentar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un momento que va a marcar una transición, aunque no inmediata. Aquí tenemos otra foto de Edith Stein, ya en el mundo de la docencia, de la academia, etcétera, y donde sí va a venir el antes y el después, que se llama experiencia fundante, va a ser en 1921. En ese año, una amiga la invita a pasar unos días a su casa, unos días de vacaciones. Y pues lógicamente, a Edith Stein, como buena filósofa, le gustaba leer, le encantaban los libros, además, pues ella era autora de varios de ellos. Y se topa con un libro muy antiguo del siglo de oro español que fue escrito por Santa Teresa de Ávila, ¿sí? Y se llama Vida. El libro de la vida es la autobiografía de Santa Teresa, donde ella narra al estilo de las confesiones de San Agustín, pues el proceso que vivió. Y entonces a Edith Stein le parece que es el libro propio de la fenomenología, o sea, encuentra en la forma que tiene Santa Teresa de Jesús de narrar cómo se fueron dando las cosas en su vida, cómo fue despejando la X, el prototipo de la corriente filosófica que Edith Stein buscaba. Cuando ella lee ese libro, dice, aquí está la verdad. Lo que movió a Teresa de Jesús, esa es la verdad. Y a partir de ahí, por un libro de Santa Teresa, ¿sí? Con la profundidad que esta doctora de la iglesia tiene, ¿sí? Yo acabo de estar hace pues unos días en Ávila, en España, y pude visitar la casa natal de Santa Teresa, que por decisión del Papa Francisco es ahora una basílica que está ubicada dentro de la muralla en la zona que se llama Plaza de la Santa. Ahí se encuentra el lugar donde nació, ¿sí? Y esta basílica se construyó en el terreno de la casa del papá de Santa Teresa. Entonces es muy interesante visitarla y pues ahí pensaba yo en Edith Stein, en el libro de la vida, y cómo le fue cambiando la perspectiva. Aquí hay un antes y un después. Empieza su conversión al cristianismo, al catolicismo en concreto. El 1 de enero de 1922 recibe el bautismo y luego de una etapa donde va a dar clase en una escuela de las dominicas, que va a ser muy productivo, las exalumnas la van a recordar por siempre, decide ingresar a la Orden de las Carmelitas Descalzas, haciendo sus votos perpetuos en 1938. ¿Por qué con las Carmelitas Descalzas? Bueno, pues porque la fundadora de ellas es precisamente Santa Teresa de Jesús, la misma que escribió el libro de la vida. Edith Stein era una persona muy lógica que conectaba los episodios, el episodio 1, episodio 2, episodio 3, para que tuviera sentido. Entonces, haciendo ese ejercicio, pues lógicamente, si
fue el libro de la fundadora de las Carmelitas Descalzas lo que te movió, pues era lógico que entrara allí. Algo valioso es que Edith Stein quería tanto ya dar ese paso que le dificultó mucho la relación con su familia, aunque luego una hermana también se bautiza y eso cambia el panorama, que ella estaba dispuesta a dejar la filosofía, pero vuelvo a lo mismo, afortunadamente las superioras con visión pues se dieron cuenta que podía estar en la clausura y al mismo tiempo seguir escribiendo. Y qué bueno, porque ahí nos va a regalar muchas de sus obras fundamentales. Aquí ya la tenemos con el hábito propio de las Carmelitas Descalzas, una historia fascinante de una monja de origen judío. A mí lo que admiro es que ella nunca dejó de ser judía en sus tradiciones, en sus convicciones, sino que lo que hizo fue enriquecer lo que ya había aprendido, vamos a decirlo así, en el Antiguo Testamento, con la perspectiva de Jesús. Cuando en algún momento le cuestionaron su paso del judaísmo al catolicismo, ella lo justificaba y creo que está muy bien explicado diciendo, yo estoy siguiendo a otro judío, en este caso Jesucristo, ¿no? Entonces, toda esta perspectiva pues también es muy interesante en el desarrollo intelectual de Edith Stein. Llega pues el momento más difícil de su vida, el 2 de agosto de 1942, pues obviamente estamos en plena Segunda Guerra Mundial, Hitler pues, está conquistando Europa e imponiendo su ideología y Edith Stein es capturada por los nazis. La llevan a 2 campos de concentración, fue un recorrido bastante penoso, hasta que resulta asesinada, según los historiadores, el 9 de agosto de 1942. Se sabe que en Auschwitz y se sabe que en la cámara de gas. Posteriormente se siguen publicando sus obras, viene la posguerra y en Europa pues es necesario recuperar también estas figuras que en el entorno de los campos de concentración pues aportaron en el sentido de dar esperanza a los demás prisioneros, ¿no? Entonces Edith Stein aparece y el 11 de octubre de 1998, por haber perseverado la fe, aún en situaciones como ya vimos límite, pues es canonizada por el Papa Juan Pablo II y actualmente pues es una de las patronas de Europa. Aquí hay que explicar algo que en alguna ocasión me preguntaron en una clase, que si se hizo lo posible para salvarle la vida, que si se hizo lo posible, pues para que no cayera en manos de los nazis. Y la pregunta me la hicieron porque hubo otras figuras que también eran de origen judío y que ya tenían mucha fama. Por ejemplo, hay dos, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, y Hans Kelsen, uno de los padres del derecho constitucional, que incluso le toca hacer la constitución de Austria luego de la caída del imperio austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial. Sigmund Freud al principio se resiste porque pues no quiere dejar pues la obra que había iniciado en Viena, pero luego por que los nazis le secuestran a un familiar, decide irse a territorio inglés donde salva su vida y Hans Kelsen se va a Estados Unidos. Edith Stein era de la altura de ellos dos. Eh, Había una hipótesis, una posibilidad de llevársela a Suiza, que siempre ha sido territorio neutral. Sí estaba ya el papeleo para tratar de hacerlo, porque pues lógicamente Edith Stein no quería morir, pero se presentaron 2 circunstancias que influyeron en que Edith Stein, pues lamentablemente terminara en la cámara de gas, y fue el retraso de los papeles de su hermana de sangre, y también que en Edith Stein había la convicción de que ella tenía que correr la misma suerte que el pueblo judío al que pertenecía. Ella no quería que por su condición de monja, de conversa al cristianismo, se le ahorrara lo que al resto de los judíos no se le ahorraba. En esta cultura individualista que vivimos, esto puede sonar extremo, pero la realidad es que en ella había la idea de la solidaridad y de compartir los que, aquello que los que no tenían tanta suerte como ella pasaron. Por supuesto que el ideal de ella era que todos se salvaran, de que nunca se hubiera dado la Segunda Guerra Mundial,
pero se considera que ese sentido de solidaridad tan fuerte y el retraso de los papeles, pues provocaron que esto sucediera. Repito, no es que ella estuviera feliz de ir a los campos de concentración, no estaba loca, sino que había estos dos elementos que junto con la situación política influyeron y pues nos presentan pues a una mártir, ¿sí? Tanto de la fe judía como de la fe católica, aunque bueno, es el último estadio a donde ella llegó. Bien, entramos ahora en la fenomenología porque Edith Stein es importante no solamente dentro de la iglesia, esto hay que aclararlo. Acuérdense que la iglesia ha dado figuras que han sido universales, como por ejemplo San Agustín o Santo Tomás de Aquino. O sea, si hablas de economía, siempre se empieza por explicar cómo Santo Tomás de Aquino entendía la economía. Si hablas de derecho, siempre se empieza por explicar la obra de la Ciudad de Dios de San Agustín. Entonces, a Edith Stein le pasó lo mismo, o sea, tiene un aporte ad intra de la iglesia, pero también tiene un aporte más allá de que fue monje y de todo lo que hemos platicado. Y es la fenomenología. ¿De dónde le viene esto? Pues de que fue alumna de Edmund Husserl y él la va a introducir en la fenomenología. Va a ser su profesor y aparte la va a nombrar su asistente. Claro que por el carácter que tenía el profesor, Edith Stein al final decide no ser su asistente e incluso termina ese vínculo de una forma un tanto cuanto abrupta. Lo que sí, ella siempre guardó pues un respeto, gratitud a su profesor porque le introdujo en ese método que busca retornar a las cosas mismas y descubrir la esencia de los fenómenos, de los hechos. Entonces, Edith Stein va a escribir sobre este método de volver a la esencia, porque la filosofía estaba muy distraída y se había desconectado de la raíz del hecho, objeto de estudio. Entonces, aquí hay una influencia y en ese círculo pues va a aprender muchísimo porque va a tener a los profesores, a los mejores de Europa de ese momento y los compañeros y compañeras que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, pues influyeron, por ejemplo, en la concepción de lo que hoy es la Unión Europea. Entonces, hay un alcance mundial importante. La Unión Europea para mí representa un gran paso porque disminuye la cuestión fronteriza y le da un sentido más universal, ¿no? Como aquel astronauta que dijo, yo estaba en el espacio y no veía fronteras, ¿no? Entonces, digamos que la Unión Europea, desde el derecho comunitario, pues ha significado una evolución. Digo, no se puede aplicar en todos los territorios ni en todos los casos, porque también la migración tiene que ser ordenada y tiene que haber parámetros, pero pues muchos de los miembros de este círculo pues influyeron en esta evolución, porque lo es, del derecho internacional público. Bueno, ahora entramos ya a Edith Stein, ya convertida al catolicismo, a Edith Stein, que ya está empapada de la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús, y aquí hay unos pensamientos de ella, y yo lo que voy a hacer es leerlo y dar un comentario de contexto, de actualidad, por cada uno. Empiezo por el primero. Sigue la voluntad de Dios solo aquel que ha renunciado totalmente a su propia voluntad para sujetarla a una voluntad ajena. A mí esto me parece muy, muy interesante y lo voy a explicar en dos niveles. El primer nivel en la relación con Dios y el segundo nivel, que era el que se refería a Edith Stein, cuando los religiosos, las religiosas, pues tienen un superior o una superior. Bueno, voy a hablar del primer caso porque yo no pertenezco a la vida religiosa, entonces empiezo por lo que sí he vivido y lo segundo, bueno, por los que he conocido que lo han vivido. Yo estoy convencido de algo. Cuando intento una cosa y me sale otra, en el momento me enojo, me frustro, pero luego descubro que eso que no salió va a dar origen a algo más y que el no salir para el algo más es la voluntad de Dios expresada en ese hecho. Me da la seguridad de que no lo estoy haciendo a mi manera. Si lo hago solo y exclusivamente a mi manera, el margen de error crece. Si pongo mi parte, pero me abro a los cambios,
a las sorpresas que Dios me genere en ese que decía el Padre Félix de Jesús, ¿cuántas veces quise a la izquierda y Dios me llevó a la derecha? En ese querer ir a un lado y terminar en otro está la voluntad de Dios y mi felicidad. ¿Por qué? Porque Él tiene una perspectiva que yo no tengo. Yo tengo un 30%, Él tiene el 100%. Por lo tanto, estos accidentes, quiero ir para acá, pero terminé allá, es la garantía de que no estoy confiando únicamente en mi inteligencia, sí hay una responsabilidad personal, pero compartida con alguien que tiene más perspectiva que yo. Y en cuanto a la vida religiosa, que es a lo que se refiere esta frase, yo me acuerdo de lo que me contó un padre de los misioneros del Espíritu Santo. Ese padre me dijo, mira, yo antes me costaba mucho entender esto de la obediencia, pero te voy a explicar, fíjate que me pidió mi superior que fuera un programa de radio. Yo nunca había ido a un programa de radio, ni me imaginé ir a un programa de radio. Fui, pues porque me lo dijo el superior. Increíblemente, fue un exitazo ese programa de radio. Muchísima gente hasta la fecha sigue mandando cápsulas y dijo, mira, gracias a que no hice mi voluntad, descubrí un nuevo talento. En este caso, de comunicación social a través de la radio, de internet, etcétera. Claro, que esto hacer una voluntad distinta a la nuestra no significa que si nos mandan a hacer algo malo lo vamos a hacer. Hay una frase atribuida a San Martín de Porres de que dice, no hay voto contra la caridad. O sea, si alguien pide algo contra el amor, no hay que hacerlo, aunque se trate del Papa. Entonces, aquí no estamos hablando de una voluntad irracional, sino de una voluntad que dentro de lo permitido, pues demanda de nosotros que nos ajustemos a ciertos cambios que de momento pueden no gustarnos por el procedimiento, pero que sí nos van a llenar en cuanto al resultado. Un segundo pensamiento de ella dice, solo quien se experimenta a sí mismo como persona, como un todo pleno de sentido, puede comprender a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros vivimos fragmentados, como si fueran tres Lauras, tres Pedros, ¿no? El Pedro que es hijo, el Pedro que es abogado, el Pedro que es alumno. Y no, Edith Stein nos dice que hay que unificar nuestra persona y que debemos de descubrir el sentido de nuestra vida, la razón por la que estamos aquí. Porque si no la descubrimos, nos volvemos amargados. Si no la descubrimos, no tenemos un motivo para levantarnos cada mañana. Y si no estamos completos, ella le llama plenos, pues no podemos comprender a los otros. Y en la comprensión a los otros es siempre importante echar mano a nuestra propia experiencia. Por ejemplo, si un alumno viene porque reprobó y yo también reprobé alguna vez, esa similitud de experiencias me puede ayudar a comprenderlo. Aquí vemos cómo Edith Stein habla de un acompañamiento tomando como herramientas la propia experiencia. O sea, una maestra también en el campo del humanismo y de la psicología, porque estudió durante un tiempo psicología. No le gustó, pero sí le sirvió. Luego, esto es bien importante, la tercera, la madurez interior no siempre se ajusta a los años. Yo tengo que confesar que cuando conocí la vida de Carlo Acutis, a mí se me hizo muy cruel que siendo un chavo tan bueno, se muriera tan joven. Y durante mucho tiempo estuve en crisis, prácticamente reclamándole a Dios de, ¿por qué no nos dejaste a Carlo Acutis más años? Y me topé con esta frase y ya me lo contestó, es que la madurez interior no siempre se ajusta a los años. A veces pensamos que la madurez interior es hasta los 88 años. No es verdad. Carlo Acutis ya tenía la madurez interior suficiente, por eso llegó a la meta. Por eso su vida fue corta, porque la madurez interior no depende de la edad biológica, sino del proceso que cada persona va haciendo. Así que Edith Stein me resolvió y ya no tengo conflicto con la muerte, que sí, obviamente es prematura, de Carlo Acutis, pero que tiene un sentido porque él ya había llegado a ese punto. El tema de la madurez interior no corresponde necesariamente a los 365 días del año, y Edith Stein me lo aclaró. Luego nos dice también, Dios es la verdad, quien busca la verdad, busca a Dios, sea de ello consciente o no. Esto es bien importante. Los que no se conforman con una respuesta y buscan otra, aunque no lo sepan, están buscando a Dios. Y esa es la característica de nuestro tiempo. Ya lo dije yo en otro video. Hay momentos de la historia donde hay una búsqueda consciente de Dios. Por ejemplo, en la Edad Media, todo el mundo estaba consciente de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento la cultura lo favorecía. Ahorita no. Ahorita sí hay una búsqueda, porque Dios no ha muerto,
porque hay una necesidad intrínseca que tenemos de él, solo que no lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el papel actual de la fe y de filósofos de este calibre como de Wittgenstein? Hacerte consciente de lo que está en el inconsciente, ¿sí? Pero hay una búsqueda. Entonces, las escuelas, las universidades, tienen que volver a ser espacios de preguntas que faciliten la búsqueda de la verdad. Si las universidades y las escuelas son ideología, no vamos a llegar a la verdad, sino que vamos a llegar a llamar verdad a lo que es mentira, poniendo en riesgo a la ciencia, poniendo en riesgo a los avances científicos, que es lo que está pasando ahorita en ciertos sectores, donde tiene que llamarse verdad a algo que no es real. Entonces, hace falta volver a ir a la verdad, volver a ir a la ciencia, volver a ir a la objetividad y no reducirlo todo a una percepción o a una autolectura, a una autoidentificación que no necesariamente corresponde con la realidad objetiva. Toda esta búsqueda de la verdad al final remite a Dios, porque para Edith Stein, como para mí, Dios es la causa de todo lo que existe. Y por lo tanto en él hay verdad, una verdad incómoda, porque obvio que nos cuestiona, porque nos saca de nuestra zona de confort, porque muchas veces nos pone en crisis, pero para llevarnos a un nuevo estadio. Luego nos dice Edith Stein, la persona puede ver la sequedad y la oscuridad como un anuncio gozoso, o sea, como algo positivo, de que Dios está liberando su alma de sí misma. ¿Qué es la sequedad y la oscuridad en el lenguaje de Edith Stein? Esas veces donde estás en misa y no sientes la misa. Esas veces donde estás en oración, pero no tienes ganas de hacer oración. Ni siquiera lo sientes y te entra la crisis, la duda. Dice Edith Stein, es que eso no es malo. Eso significa que Dios te está trabajando. Dicho de otra manera, así se siente cuando está trabajando y nos va liberando. ¿De qué nos libera? De obsesiones, de apegos, de cosas que no nos permiten disfrutar. Después de las crisis salimos liberados. Y esa sensación de libertad te da una paz extraordinaria y te permite disfrutar cosas que antes no disfrutabas por estar aferrado a X o Y. Continúa Edith Stein diciéndonos, vivamos el presente sin el peso del porvenir. Dice de porvenir, pero ahí le agregamos la L para que tenga más sentido. Para los que tenemos esta cuestión de la ansiedad, esto nos ayuda. Vivir el momento presente, hombre, no significa que no me voy a organizar. El pago de impuestos es tal semana, obvio que eso lo voy a organizar, pero en lo que llego ahí, concentrarme en el momento presente. Ahorita toca comer, como. Ahorita toca dormir, duermo. Ahorita toca manejar, manejo. Ahorita toca disfrutar, disfruto. Ahorita toca viajar, viajo. Ahorita toca rezar, rezo. Vivir el momento presente sin el peso de un futuro que ni siquiera sabemos si va a llegar, ¿sí? Entonces, no vivir fuera del tiempo presente, ¿sí? Que es lo que realmente tenemos. Y entonces Edith Stein aquí nos da también parámetros, pues para no ahogarnos con los pendientes de la agenda. Continúa, la experiencia de la última década ha demostrado que no existe ninguna profesión que no pueda ser ejercida por una mujer. Esto hoy lo vemos como obvio, pero Edith Stein fue la primera en decirlo. Por eso también es una gran feminista, pero una feminista propositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que rompe con los prejuicios. Y entonces no hay profesión que no pueda ser gestionada por una mujer. Sí, a veces se piensa que la iglesia es retrógrada, pues no es retrógrada desde el momento en que en una época donde no se le permitía acceder a la mujer a una profesión, pues una monja que te dice lo contrario, te dice, claro que se puede. Y ella pues ya lo había vivido en el mundo de la investigación, de las editoriales, etcétera. Y por último nos dice, ten paciencia contigo mismo, ya que Dios también la tiene contigo. Muchas veces nos desesperamos, pero se nos olvida que el primer paciente es Dios y que esta vida es un proceso. Nadie se libera de sus apegos de la noche a la mañana, nadie logra el éxito en su carrera de la noche a la mañana, nadie logra liberarse de los problemas de la noche a la mañana. Dios nos acompaña en ese proceso. Bien, para terminar, después de haber pues, repasado datos biográficos, después de haber visto su transición del ateísmo al catolicismo y posteriormente
a la vida religiosa, luego de haber repasado y actualizado el sentido de sus pensamientos, que nos sirven como herramientas para tener otra perspectiva, pues ahora llegamos a lo que decía al principio. Bueno, ya todo esto, porque es relevante? Hay muchas razones, aquí ubico cuatro. La primera, en ella se da el complemento perfecto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, favoreciendo el diálogo entre judíos y cristianos. Los judíos y los cristianos estamos vinculados históricamente, porque hay personajes que tenemos en común: Abraham, Moisés, el Decálogo, el rezo de los Salmos, ¿no? En Edith Stein no se sustituyó el judaísmo por el cristianismo, no hubo una sustitución, hubo hubo un acrecentar, sumar, madurar el judaísmo que ella había vivido de niña con la irrupción de Jesús como la verdad. Esto puede servirnos cuando dialoguemos los unos con los otros. O sea, para Edith Stein, Jesús es el cumplimiento de la promesa que ella recibe como judía y nunca dejó de sentirse judía. O sea que Jesús entró sin violentar su cultura, simplemente la lleva a otra dimensión, la lleva al Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de la promesa del Antiguo. Y desde esa perspectiva, en continuidad, podemos entenderlo mejor. Segundo punto relevante, demuestra que la actividad intelectual no es un obstáculo en el camino de la fe. A mí me ha tocado escuchar personas que dicen, no, los que son intelectuales son soberbios y por lo tanto pecadores, no tienen lugar en la iglesia. Pues fíjense que no. El que es verdaderamente intelectual es humilde, porque aquí aplica la frase que se le atribuye a Sócrates: yo solo sé que no sé nada. En la medida en que yo investigo más, descubro detalles desconocidos y sigo descubriendo detalles desconocidos. Por lo tanto, se puede ser un científico y se puede ser católico. Se puede ser alguien dedicado al análisis político y ser católico. Se puede ser alguien de libros y ser católico. Edith Stein lo fue. Y eso no le quita la santidad, sino que más bien le permite explicarle a los otros que van en camino, que a lo mejor no tienen esa facilidad, y se vuelve una traductora, una comunicadora. Otro de los puntos, no fue ajena a lo que sucedía en las calles, tampoco con su pueblo, con el pueblo judío. Ella decía, por mucho que contemplemos a Dios, por mucho que estemos en oración, no podemos desconectarnos de lo que sucede. Y por eso ella recibía en el locutorio y contestaba cartas. Y por último, pues por sus obras, que siguen siendo relevantes porque aportan nuevas claves que a nadie se le habían ocurrido. ¿Sí? Especialmente dos obras ya en este contexto: el ser finito y el ser eterno, o la ciencia de la cruz, además de la defensa que hizo de Santo Tomás de Aquino, porque a Santo Tomás de Aquino siempre ha sido incómodo. En vida lo intentaron borrar y en muerte lo quieren seguir borrando. Y Edith Stein lo defendió y lo explicó en términos contemporáneos, o sea, porque obviamente a Santo Tomás hay que actualizarlo, pero respetando su esencia. Por estas cuatro razones, y yo diría por su propia vida, por no haberse dejado arrebatar la fe en situaciones políticas extremas, se nos vuelve relevante. ¿Qué puedo aprender de Edith Stein? Pues que hay que buscar, que no hay que quedarnos con la primera respuesta. ¿Qué puedo aprender de Edith Stein? Que vale la pena, cuando estudiamos mucho, compartir eso que hemos estudiado con los otros. No hay que guardárselo, porque entonces sí no sirve. Y entonces sí empezamos con estas dificultades de creerse el centro del mundo, etcétera. ¿Qué puedo aprender de Edith Stein? Pues que finalmente Jesús en la cruz venció todo y que lo que aparentemente ahorita se ve poderosísimo, inamovible, ya está derrotado en su origen. Y con esa certeza podemos ir caminando en la construcción de una sociedad mejor, donde pues podamos decir la verdad y asumirnos pues como somos, ¿sí? En clave de mejora. Todo eso nos lo enseña Edith Stein. Pues mi conclusión es que en la iglesia cabe la filosofía y que es necesario comunicarla para evitar el fanatismo
y que es necesario comunicarla para evitar que distorsionemos el mensaje de Jesús, atribuyéndole etiquetas que nada tiene que ver, y que cuando nos encontremos con alguien que cuestione mucho la fe, le podamos ofrecer estas herramientas para poder despejar la X y romper el estereotipo de que en la iglesia hay pura gente aburrida e ignorante, porque no es así. Tenemos figuras que dieron su vida por los demás. Tenemos figuras que pues, en los momentos difíciles, con sus libros, con su legado, también nos ayudan a nosotros a modo de chaleco salvavidas, y que ahora también nosotros podemos ser el chaleco salvavidas de alguien más, no porque nos creamos Jesús o el Mesías es solo uno, pero sí colaboradores en este pues, rescate de la sociedad y de renovar en una nueva forma de construir el mundo donde se aprenda de los errores, de las circunstancias duras del pasado, como le sucedió a Edith Stein, y que desde la memoria histórica podamos ir tomando las decisiones que en este momento se necesitan.